Esta transmisión es traída para ti por Bobbling Mind y también el movimiento Hoy Contigo, que juntos encontramos maneras de traerte herramientas, talleres, pláticas y todo tipo de ayuda que permita que se nos aligere el ánimo, porque el ánimo es la base de todo. Y el día de hoy contribuyo junto con Bobbling Mind a través de un cuento, porque la fantasía es realmente importante, no solamente porque la fantasía nos hace babear, la fantasía nos hace sentirnos ligeros, sino porque la fantasía es la semilla de cualquier cosa que exista. Si estás listo para participar en este cuento, te cuento de una vez, para empezar, que toda historia que tu servidora Astrid Perellón comparte es inventada en tiempo real. Porque la clave de toda historia para que pueda cambiar nuestro ánimo es que se vaya sintiendo o percibiendo qué es lo que pasa en el mundo. No porque tengas que clavarte con lo que ocurre en las noticias o con el estrés que se vive en tu entorno de la casa, sino porque al tener tus sentidos expandidos y abiertos, puedes, en lugar de contaminarte, ser un factor de cambio. Y hoy te invito a ser un factor de cambio. Quédate entonces a nuestra transmisión de cuentos para cambiar el ánimo y recuerda que todo esto es gracias al movimiento Hoy Contigo, que invitó a Bobbling Mind y a su servidora Astrid Perellón para contribuir con un cuento que pueda cambiar tu ánimo. Pero decía yo que es muy importante el reino de la fantasía, pero no solo a niños, no a los pequeñitos, tampoco es que los bebés necesiten desde el principio la fantasía. Estoy diciendo que es urgente para nosotros adultos. La fantasía tiene la capacidad de cambiar el cerebro, de cambiar cómo funcionan las conexiones neurales. Solamente imagínate, cada vez que estás viendo una película, aun cuando sabes que se trata de ficción, en el momento en el que todos tus sentidos están involucrados con la película, tu cerebro por unos instantes se la cree. Tu cerebro es como si tuviera unos piecitos y tuviera un pie metido en la posibilidad de entregarse a la experiencia absoluta de la película y el otro piecito salido, tocando, haciendo tierra, diciendo, sí, pero sé quién soy y ese payaso maligno no existe. Esa delgada línea entre la fantasía y la realidad se puede borrar a voluntad de manera que el cerebro se permita cambiar. ¿Tú quieres cambiar tus hábitos? ¿Quieres cambiar tu ánimo? ¿Quieres cambiar cómo ayudas a las personas? Tienes que empezar por permitirte usar tu imaginación, dejar volar tu fantasía y que ésta se convierta en un reino predominante, porque aquellos que son capaces de imaginar son capaces de cambiar la realidad. Por eso es que Bobbling Mind te comparte cuentos para cambiar el ánimo. Parecería que solamente te estamos entreteniendo un domingo cualquiera, pero no. La fantasía en realidad es una herramienta sumamente importante y es un estado de emergencia si sientes que no la puedes usar. Pero oye, antes de saltar al cuento, ya que eres un adulto serio, propio y correcto, déjame preguntarte primero si tú consideras que tienes una gran imaginación. Porque conozco adultos que desde el principio apenas escuchan un cuento, creen que se trata de niños y que ellos mismos ya no poseen la imaginación que en otro tiempo tuvieron. O peor, hay algunos adultos que ni siquiera creen que tuvieron imaginación en algún momento. ¡Oh! Siendo que la imaginación es una cualidad natural de nuestro cerebro. Solamente imagínate. ¿Tienes la capacidad de preocuparte por el dinero que todavía no recibes? ¿De preocuparte porque aún no llega la quincena o porque no tienes resuelto cómo vas a cubrir cierta deuda enorme? ¿Puedes preocuparte con eso? Si tus emociones pueden ligarse a un hecho que todavía no está frente a ti y que simplemente está ocurriendo aquí, buenas noticias. Tienes imaginación. Quizá solamente la estás llevando a un lugar que no te está siendo útil. Te recuerdo que esta transmisión es gracias a la invitación del movimiento Hoy Contigo. Da clic en la descripción para que conozcas más sobre ellos al ir a su enlace y por supuesto si vienes de allá para acá, déjanos un like en Bobbling Mind. Nosotros somos una plataforma para manejo de emociones y aprendizaje acelerado. Bueno, pues después de contarte por qué es necesario los cuentos y por qué te vamos a estar invitando constantemente a que los construyamos juntos, voy a comenzar esta historia de la nada.
Porque, como dije, es una historia inventada en tiempo real. Esta historia comienza con un celular olvidado en una mesa. En el momento que alguien lo olvidó en una mesa, se les olvidó cargarlo y entonces dejó de sonar. Y por alguna razón nadie se había acercado, contrario a lo que siempre hacemos, presuroso a conectar ese celular. Y el celular comenzó a sentirse bastante molesto, bastante abandonado. Se metió entonces los cablecitos en sus ranuras como si fueran bolsillos y, poniéndose de pie, comenzó a marchar por el mueble bastante enojado, resoplando y refunfuñando, vibrando y quejándose. Ya no le ponen atención a uno como antes, ¿verdad? Aquí uno prestándole servicio y nomás se olvidan. ¿Ah? Sí, porque porque no fuera yo el refrigerador, ¿verdad? Porque ahí están noche y día abriendo la puerta como si les trajera algún tipo de beneficio. Y siendo yo, decía el celular quejumbroso, un ciudadano modelo, un ciudadano que lo único que hace es prestar servicio y aquí estoy conectando y comunicando, pero puras quejas con la gente, decía el celular, muy muy molesto porque no solo lo habían olvidado, sino que le había dado oportunidad al nadie estarlo usando de pensar por sí mismo. Usualmente tomamos el celular y somos nosotros los que lo usamos como un medio para conducir a un fin, pero teniendo ese espacio fantasioso, el celular para sí mismo se convirtió en un verdadero Hamlet, echándonos su rollo y desproticando contra el mundo. ¿De qué sirve que tengan buenos celulares si lo dejan a uno aquí nada más tirado? Lo que uno anda buscando es constancia, lo que uno anda buscando es atención y yo la doy por completo, pero en este momento no veo a nadie cerca y eso me tiene realmente enfadado. Bueno, deja decirte que mientras ocurría esto con el celular, que caminaba de un lado al otro con sus piecitos de USB, era muy divertido los ruidos que hacía sobre el vidrio del mueble. Mientras tanto, otros de los habitantes de ese hogar, entusiasmados por escuchar por primera vez el celular, del cual solamente conocían los beeps y los tweets, ahora escuchando su voz, ya estaban fascinados. Todos ellos perteneciendo a otras generaciones que habían sido inventadas muchísimo tiempo antes, escuchando a este elemento tan moderno, quejarse les parecía fascinante. Ay, es como la fascinación que sentimos los de una generación X por los millennials, que nada más los escuchamos fascinados como diciendo, ¿de dónde sacan tanta cosa? Lo mismo estaba en la estufa y el teléfono local y el refrigerador, por cierto, que también lo habían aludido, y hasta la televisión, mirando al celular como diciendo, ¡ay, cosita! ¡Mira, tiene voz! No solo hace clics y tweets. Y el celular se sentía observado y más se enojaba y más se quejaba. Pero su queja era redonda. Iba a lo mismo una y otra vez. Lo que reclamaba era atención y no la estaba obteniendo. Y a pesar de que tenía la atención de todos los habitantes en casa, no era suficiente. Él quería la atención de una sola persona. Ya, como son los celulares, clavados. Tenía que ser solo esa persona, ¿verdad? No podía contentarse con la idea de que tenía un momento de descanso, de que iba a poder descansar sus circuitos y que podía sentir incluso el alivio de no estar atosigado por la persona que lo usaba. No, todo eso le parecía poco, y quejándose con voz a gritos, los demás elementos y habitantes de la casa comenzaron a cuchichear entre ellos. Decía entonces la estufa, ay, no sé ustedes, pero ese celular yo creo que nos va a meter en problemas, ¿no? Porque no se calla, ¿no? Una aquí haciendo su labor, su chamba, ¿no? Tratando de que los vecinos la lleven bien, de que el comal y la olla hagan las paces, ¿no? Con su pelea que ya lleva más de 100 años existiendo. Y este celular, ¿no? En una de esas sale el muchacho, escúchenme lo que les digo a todos en la cocina. Sale el muchacho y escucha el celular y ¿sabes qué va a pensar? ¿Sabes qué va a pensar? Ay, no sé, dijo el tostador. Yo creo que tiene derecho a comunicarse, tiene derecho a decir, uno porque cumple sus funciones, pero míralo pobrecito, tan joven, tan delgado, tan desnutrido, mira cómo se le va cayendo la carcasa. Es porque era una carcasa pirata, pero aún así el tostador se fijaba en todo y decía a la estufa, pues yo no sé ustedes, pero yo le pediría que se callara porque en una de esas sale el dueño, lo escucha y ¿sabes qué va a empezar a pensar? Va a pensar que somos iguales todos.
Y entonces sí no vamos a tener descanso. Si escucha que el celular se queja porque le falta atención, ahí va a estar tratando de que todos nosotros también tengamos atención. Y yo ya no puedo con tanta grasa. Dígame, ¿qué voy a hacer con tanta grasa? ¿Sí? No puedo estar todo el día de comal en comal, ¿no? Yo necesito descanso. El celular ese, que a él lo atiendan. Yo necesito espacio. El tostador, mira, doña Estufa, yo sí pensaría que sería importante que lo escucharan porque tiene un mensaje. El muchacho tiene un mensaje y tiene puntos a su favor. Si el dueño escuchara que el celular se siente incomprendido, tomaría más conciencia de todos nosotros. Pero conciencia, dice el Estufa. ¿Qué conciencia? El tostador, discutiendo al respecto, le explicaba lo importante que es reconocer que cada uno de los elementos que conforman nuestro hogar es un elemento vivo. Tal vez pienses que son pedazos de metal y cacharros y conductores de electricidad, pero todos ellos provienen de la tierra. Tal vez no habías pensado esto, tal vez pensabas que el cuento comenzaba en un punto muy artificial y muy hipermoderno, pero no es así. Solo regresa a los orígenes de todo cable, de toda placa metálica, de toda hornilla o de toda cable que conduce electricidad, y todos esos elementos provienen de la tierra, porque aún el plástico más tóxico, aún así se vio conformado por los polímeros que provienen del petróleo, que provienen de capas y capas y capas en la tierra, en donde se juntaron muchos elementos para lograr lo que nosotros pensamos que es tan alejado de lo orgánico. Estos elementos tienen vida propia y por eso discutían y por eso comentaban, pero nunca los habíamos sabido escuchar. Estamos tan acostumbrados a que cumplen sus funciones específicas que no les prestamos atención. Y mientras el tostador abogaba porque sería muy interesante que el muchacho escuchara por primera vez que el celular tenía voz y empezara a preguntarse cosas como, bueno, ¿y si el garrafón tuviera voz? ¿Y si el carro tuviera voz? Pasaría una de dos cosas, o Pixar lo demandaría por plagio, o se daría cuenta que cada elemento que conforma nuestro ecosistema tiene voz, tiene vida y por tanto tiene una función dentro del todo que somos. Mientras el tostador estaba a favor, la estufa, por el contrario, decía que nadie se enterara, porque si las personas se enteraran que los elementos en sus casas tienen voz, tienen vida, se portarían muy distinto. A lo mejor estarían prestándoles demasiada atención, como a veces los humanos, que como sabemos que los perritos y los gatos son seres vivos, estamos duro y dale con una atención que es excesiva, de criaturas que estaban acostumbrados a vagar por el planeta por su cuenta y que finalmente los domesticamos y los acostumbramos a nuestra incesante necesidad de prestar nuestra atención en algo. Sí, ponemos el ojo en algo y no lo soltamos. Los dos tenían un punto, la estufa y el tostador discutiendo sobre eso. Mientras tanto, el celular se le fue agotando la batería de tanto quejarse. El pobrecito casi se pone solo en modo avión. Estaba... Y ya les voy a decir, por último, y ya cierro, que si a mí no me ponen atención, me les voy, que se me bote el chip, y aquí se acaba nuestra relación, Yo necesito un poco, y ¡plaf! El pobre celularcito cayó largo como tablet sobre el mueble, haciendo semejante estruendo que llamó la atención del muchacho, que este muchacho había estado por unos momentos mirando por la ventana, ajeno al celular, ajeno a todo eso, mirando solamente cómo un colibrí llegaba a su patio y buscaba dónde beber. Y el muchacho había empezado a pensar, ¿qué pasaría si pusiera un bebedero para colibríes? Y pensaba también, ¿qué pasaría si ese colibrí le dijera a otros? ¿Qué pasaría si mi patio, aún siendo de cemento y tener la ropa colgada en el tendedero, aún así fuera un espacio interesante para los colibríes? Y el muchacho suspiraba como si nunca en su vida hubiera tenido contacto con la naturaleza y ese fuera un momento muy especial para él de conexión y de comprensión y de profundidad, hasta que escuchó ¡plaf! Y fue ¡ay! Mi celular. Y se rompió el encanto, porque ese momento de conexión fue rápidamente sustituido por el golpe de realidad de ¿y si se quebró la pantalla?
Va corriendo el muchacho y ve el celular y rápidamente lo revisa. Y el celular, luego, con el último porcentaje que le quedaba de pila, solo suspiró de alivio, como volviendo a las manos de su dueño, sintiéndose atendido, sintiéndose mirado, sintiéndose usado. Aunque eso es muy extraño, pero uno se acostumbra a cada cosa en la vida, de verdad. Sí, tus patrones te pueden hacer acostumbrarte a la relación más unilateral. Se sentía usado y se sentía bien. El celular, finalmente regresando a manos de su dueño, no se inmutó por haber desconectado al muchacho de ese momento tan especial que había tenido observando los colibríes. El muchacho entonces regresó a escribir al respecto, trató de regresar con su celular para cargarlo y tomar una foto, pero por supuesto el colibrí se había marchado. Y no solamente porque los momentos que nos hacen sentir conectados son así de chiquititos y efímeros, sino porque todos los momentos de conexión pueden ocurrir con cualquier cosa y en cualquier instante. No se necesita a un personaje de la naturaleza, tampoco se necesita creer o no que los elementos que conforman nuestro hogar tienen vida y voz. No se necesita nada de eso más que la fantasía. Porque creas o no que es verdad, la fantasía es el reino de las posibilidades. Y cuando tomas por un momento la premisa de que así como sientes conexión al ver pajarillos en tu azotea de ciudad, se puede sentir la misma conexión al verte encerrado en tu hogar con tu estufa, tu refri y tu celular. Entonces habrás entendido lo que es la fantasía, porque la fantasía abre un mundo de posibilidades. No hay una única manera de conectar, no hay única respuesta a sentirse como parte de un todo. Cuando dicen somos uno, tenemos que incluir a todos los elementos. No podemos hacernos de la vista gorda ignorando a nuestro celular, nuestra estufa, nuestro refrigerador, nuestra sala, nuestro comal y nuestra olla, porque una y otra vez las historias nos han hecho sentir que somos parte del todo. Y aun cuando hoy les presté una voz de fantasía, el mero hecho de que te preguntaras y si eso fuera verdad, cambiará la manera como te relacionas con tu entorno. Busca colibríes, pero también busca la conexión con aquellos elementos que ya tienes alrededor tuyo. Y es así como la verdadera conexión se convertirá en tu forma de ser y no en un cuento que nada más te hace sentir por un momento que tiene un mensaje. Esta historia es traída para ti por el movimiento Hoy Contigo, invitando a Bubbling Mind y a tu servidora Astrid Perellón a compartir cuentos que cambian el ánimo. Vamos a procurar que esta sea una práctica común y que tú nos puedas apoyar en el momento en que veas este video para compartirlo. Ayúdanos a ayudar. Hagamos que información que realmente nos hace sentir enfocados y aliviados sea lo que predomine en las redes. También recuerda que el movimiento Hoy Contigo, cuyo hashtag puedes ver aquí en la descripción, ofrece cuentos, pláticas, apoyos y más de manera gratuita. Muchísimas gracias, Citlali. Gracias a Hoy Contigo, a Fátima, a Enrique, a todos aquellos que están viendo esta transmisión, ya sea en vivo o después. Solo asegúrense de compartir, porque si realmente queremos sentirnos conectados, no es necesario que te vayas a buscar colibríes que a lo mejor en tu zona del mundo no están. Basta con que aquí y ahora hagas lo suficiente para recordar que somos un todo. Todos estamos en esto juntos y todos podemos sentir nuestra conexión en el momento en el que prestamos atención a la voz que tienen todas las cosas. Muchísimas gracias por participar en este cuento inventado en tiempo real. Soy Astrid Perellón. Déjanos un like también en Bubbling Mind y muchísimas gracias. Hasta pronto.